Muy bien, amigas y amigos, ahí estamos con, desde San Andrés de Giles, nuestro amigo Aníbal Urriza. ¿Qué mensaje que ha dado en el final de su intervención en este Quédate en casa? Adherimos, por supuesto, con fervor a lo que acaba de decir Aníbal Urriza. Nos vamos a Luján, amigas y amigos, para recibir a el subsecretario de Desarrollo Productivo y Sustentable y Ambiente Productivo y de Producción y de todo, Daniel Lanzón. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Paz. Un saludo para Bien. vos y para toda la audiencia. Y coincido con las palabras que decía el vecino de Jauregui, perdón, de San Andrés de Giles respecto a quedarse en casa. Sí, yo siempre destaco, Aníbal es un periodista de avesada trayectoria y siempre tiene para el cierre una reflexión y sin duda que no estamos solos en el planeta, ¿no? Y qué bueno, que aquí en Luján la situación respecto de la pandemia, la verdad que para destacar respecto a otras comunas está complicada porque son muchos los casos que vienen sumándose, afortunadamente leves, afortunadamente con aislamiento domiciliario, que no ocupan el sistema de salud, pero de igual manera habría que poner un poco de atención en cuidarse. Yo contaba a Daniel, digo, déjame hacer un breve paréntesis, después vamos a hablar de tu trabajo específico, pero vos sabés que el canal está ubicado en el centro de la ciudad y hoy, que es un feriado puente, debiera haber menos actividad. Y no, hay mucha gente circulando hoy por la calle. Sí, es una situación que amerita una conciencia colectiva y una decisión de cada uno de prestar atención a por qué y para qué salimos en cada momento y hacerlo únicamente para aquello que sea esencial e imprescindible y tratar de evitar de toda manera posible dar vueltas de más o exagerar en los contactos. Que está claro que hace mucho que queremos ver a los amigos, a las familias, a un montón de gente y que la pandemia nos lo está impidiendo, pero tenemos que entender que es un momento muy complejo el que estamos atravesando, con el frío fuerte que está llegando y con esta enfermedad que, bueno, este virus que nos aqueja no solamente en Luján, sino a nivel global, que tenemos que atender y que nos tenemos que cuidar entre todos. Y bueno, como dice el presidente y como también dice el intendente, la única forma que tenemos para hacerlo es quedándonos en casa, es reduciendo la circulación, es reduciendo los contactos hasta, hasta tanto esto vaya acomodándose. Sí, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con el intendente municipal, Leonardo Boto, que de alguna forma destacaba, ¿no? Digo, porque seguro que por allí no son todos los lujanenses los que salen, hay muchos que se cuidan, hay muchos que se quedan en su casa, seguramente en perjuicio de la actividad económica, como nos pasa a todos, pero bueno, el mensaje es ese, Daniel, concuerdo, digo, esto hay que trabajar entre todos porque no se sale solo de una cuestión como esta. Exactamente. Esto es algo colectivo y es un desafío que quizás no me quiero extender en cuestiones más de índole filosóficas, ¿no? Pero lamentablemente vivimos en una época donde el individualismo nos arrasa, donde hemos pasado por una etapa donde la cultura de la meritocracia ha sido el centro de la discusión y bueno, me parece que esta pandemia nos vuelve a poner en el centro de la importancia de lo colectivo, la importancia de la sociedad en su conjunto y la importancia que tiene pensarnos no solamente como individuos, sino como conformantes de esa sociedad colectiva que hace a un todos que se constituye colectivamente y que requiere de un cierto cuidado colectivo donde cada uno tiene que entenderse parte de ese colectivo. Me parece que es muy importante el desafío al que nos impone esta pandemia que en términos culturales nos conduce a pensarnos
colectivamente, nos empuja y nos obliga a pensarnos colectivamente, como bien decías. Bueno, subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable en la Municipalidad de Luján, Daniel Lanzón, vamos a hablar del área porque seguramente, digo, luego se estará pensando en luego de esta etapa de aislamiento, en donde se ha retrotraído mucho el tema de la actividad productiva y comercial, Ujú. vamos a estar, digamos, en un nuevo despegue, ¿no? Digo, ¿están pensando en esto, Daniel? Sí, totalmente. Estamos pensando, si bien desde los principios y en otras oportunidades cuando tuve el placer de hablar con ustedes, veíamos las acciones que eran necesarias en cada etapa de esta cuarentena para atender las necesidades del sector productivo y evitar que se resienta. En este momento, además de darle continuidad a esas políticas y esas acciones de gobierno en coordinación con los gobiernos provinciales y nacionales, estamos trabajando para empezar a alinear lo que pueda llegar a darnos formas de salida de esta nueva normalidad que le suelen llamar, de las formas de salida digamos, de la cuarentena en el marco de esta pandemia. Y en ese sentido venimos delineando varias políticas de Estado orientadas a justamente fortalecer al sector productivo, acompañarlo en no solamente a aquellos que por sus actividades esenciales han tenido continuidad, sino también a aquellos que de una manera u otra no han podido trabajar o han trabajado en porcentajes mucho menores a lo habitual, darles algún tipo de asistencia desde la vinculación con los organismos nacionales y provinciales que asisten en términos financieros, de subsidios, bueno, lo que conocen del pago de salario complementario, de reducciones en las cargas patronales, ahora todas las líneas que sacó ARBA a nivel provincial de extensiones de plazos, moratorias y líneas semejantes con las tasas municipales de reprogramación de los vencimientos, de nuevas moratorias, todas estas políticas respecto al sector se complementan con capacitaciones y toda una serie de asesoramientos, por decir una medida, orientados a mejorar su eficiencia en lo energético, mejorar la eficiencia en la gestión y apuntalar también la innovación en en un mundo que viene que será más competitivo de lo que era y que requiere justamente potenciar esas capacidades productivas de cada uno de los actores de la producción en Luján. Así que bueno, venimos trabajando fuertemente con cada uno de los sectores de la producción, entendiendo que mejorar la eficiencia, mejorar la calidad de los productos que se realizan y fortalecer las cadenas de valor son acciones concretas y fundamentales para lo que viene. Sí, además, digo, a ver, nuevas economías emergentes y sistemas de producción, de ensamblarse dentro de la economía, como por ejemplo el cooperativismo, que ha tenido en los últimos años un auge importante en Luján. Si uno piensa en el cooperativismo de hace 20, 25 años, va a pensar en la Cooperativa Eléctrica de Luján o en la Cooperativa Telefónica de Flandria y nada más. A raíz de, imagino, digo, un camino que ha hecho el cooperativismo, no solamente en la Argentina, a nivel mundial, han nacido nuevas cooperativas y en los últimos días, Daniel, han mantenido un encuentro, bueno, vos, el intendente y otros funcionarios, con miembros de diversas cooperativas que funcionan en Luján y que me parece importante destacar el rol del cooperativismo en la economía en el día de hoy. Sí, mirá, y justo esto tiende un puente muy importante con lo que hablábamos al principio, ¿no? Las cooperativas, las mutuales, forman parte de lo que históricamente se conoció como, y se conoce como la economía social y solidaria, ¿no? Y es justamente esa pata de la economía o esa forma de la economía que se sustenta en las relaciones, en las vinculaciones de solidaridad y de atención mutua entre todos los que la componen. Es decir, el cooperativismo está sustentado en valores muy fuertes de cómo se relacionan entre los socios de una cooperativa,
claramente son entidades sin fines de lucro y como tal no es que no tengan ganancias, sino que se sostienen en no generar un excedente, sino en generar una acción común entre todos los participantes que redunde en el beneficio colectivo. Me parece que esto que hablábamos al principio está claramente en sintonía con la reunión que se organizó el martes desde la subsecretaría y con clara vocación del intendente. Empezamos a transitar un recorrido que tiene como objeto volver a juntar, armar una mesa, un espacio colectivo donde todas las cooperativas consolidadas o en proceso de consolidación, pero también las mutuales, así como algunas asociaciones de productores que estamos invitando para las reuniones que vienen, empiecen a vincularse entre ellos y encontrar las sinergias que potencien sus actividades. En ese sentido, entendemos que en el rubro alimenticio hay muchos actores, muchas cooperativas que tienen trabajos que quizás a priori parecerían distintos o pertenecientes a actividades diferentes, pero que cuando uno las mira en su colectivo lo que ve es todo una cadena de valor conformada, a partir de la cual si encontramos y podemos poner la energía en aquellos elementos que quizás hacen que funcionen como actores separados, vamos a poder fortalecer ese sector y en cierta medida que ese fortalecimiento redunde en el buen vivir de toda la población de Luján. Lo mismo pasa con el sector de la construcción. Entendemos que cooperativas como Cobilú, como 10 de agosto, como Vencedores Vencidos, son cooperativas que tienen larga trayectoria en nuestra comunidad, obviamente atendiendo de distintas maneras a la construcción de viviendas, pero que entre las sinergias que pueden generarse entre sus actividades, seguramente podremos alcanzar proyectos o podemos elaborar y llevar adelante proyectos que, como te decía, redunden en la mejora de la calidad de vida de todos los lujanenses. En ese sentido, estoy convencido de que el cooperativismo, la economía popular, la economía social y solidaria, como querramos llamarla, es claramente un sector de la sociedad que muchas veces parece como separado, pero que hace a un colchón de solidaridad entre todos los y las lujanenses que resulta fundamental para el momento que vivimos y para la etapa que vendrá en la medida que vayamos saliendo de esta pandemia. ¿Y qué reflexión, qué balance podés hacer de este encuentro que estábamos mencionando acerca de, porque además también está bueno, no solamente que las cooperativas, los cooperativistas los escuchen a ustedes, sino también ustedes escucharlos a ellos. Y me parece interesante que nos cuente un poco acerca de la realidad de, no digo ninguna en particular, pero sí en general de las cooperativas, de estas aportantes de la economía social, como mencionabas, que me parece muy interesante aquí en Luján. Mira, la reunión del martes fue más escuchar que hablar, claramente, porque era la intención, como toda primera reunión y todo primer encuentro, es poder, por lo menos poder entender el estado de situación en el que se encuentra cada una de esas cooperativas. Yo te diría que hay diversidad en el estado de situación, Mm, pero ninguna se escapa a la realidad de la sociedad en la que vivimos. claro. Ninguna cooperativa está exenta de los, digamos, del malestar económico que tenemos en general, de las restricciones en términos de mercado que ha generado la pandemia y algo que me parece que es muy importante destacar, que con la presencia de Juan Ricci del INAES y de Eugenia Madera de la DIPAC, de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, pudimos ver cómo esa situación de las cooperativas locales no es solamente una cuestión de Luján, sino es una cuestión de la provincia y de la nación. Entonces, Juan Ricci comentaba que en los 4 años del gobierno de Cambiemos a nivel nacional se redujo a la mitad la cantidad de cooperativas. Entonces, eso nos habla de un modelo político y económico que claramente
no trabajó en promover el afianzamiento y promover el desarrollo del sector cooperativo, sino más bien todo lo contrario. Hizo una serie de acciones más tendientes a desarticular el cooperativismo, que es una de las grandes fortalezas del sector, ¿no? La articulación entre los actores. Entonces, en este momento y en este proceso de recuperar Luján que encara el intendente y en sintonía con lo que se está llevando adelante a nivel provincial y nacional, la intención es recuperar todos esos vínculos entre los actores de la economía social y solidaria, incorporar a todos esos nuevos actores que históricamente vienen trabajando por el bien común y por la economía popular en aras de fortalecer, de reafianzar esos lazos de solidaridad y de vinculación entre las cooperativas, de las mutuales y también, perdóname que me extienda, pero me parece que es importante destacar que la posibilidad de trabajar conjuntamente todos estos sectores es una oportunidad histórica que tenemos también, porque me parece que lo que hablábamos al principio de la cuestión de la solidaridad no es un tema menor, Claro. y en ese espacio las cooperativas y, digamos, y los actores de esa economía solidaria tienen un rol central. Entonces me parece que ha sido muy productiva, ha sido muy bien recibido y creo poder decir y arrogarme la representatividad en estas palabras, de que por parte de todos ha sido muy bien recibido y destacado como necesario ese espacio de encuentro. Así que la verdad estamos muy contentos con el resultado y seguramente en las próximas semanas iremos generando nuevos encuentros para empezar a trabajar proyectos concretos. Porque claramente esto si no toca suelo, si no llega a la realidad cotidiana de cada uno de los vecinos de Luján, es solamente reunionismo. Sin duda, Daniel, me parece interesante destacar que la solidaridad sí es uno de los valores del cooperativismo y que no dejan de ser empresas, no dejan, porque claro, cuando uno, no uno, ¿no? Pero cuando nosotros mencionamos la palabra cooperativa, por ahí hay alguna porción de la sociedad que piensa en algo más romántico u utópico. Las cooperativas son empresas que tienen trabajadores, que aportan a la economía y que son como cualquier otra, sí con otros valores, los valores que fomenta el cooperativismo. Así es. Y en Luján, déjame agregar un pequeño detalle si tenemos tiempo. Sí, Luján tiene una particularidad que lo hace muy interesante. En Luján hay cooperativas de muchos rubros, no solamente las tradicionales que bien comentabas al principio, como la cooperativa eléctrica o Coteflán de telefonía, ambas prestadoras de servicios de Internet, y podríamos decir que en términos de servicios de telecomunicaciones, utilizando tecnología de punta. Me parece que también el hecho de tener cooperativas de reciclado, cooperativas de medios, cooperativas de alimentos, cooperativas metalúrgicas, cooperativas textiles, es decir, algunas de las cuales son el resultado de procesos de recuperación de fábricas por parte de sus trabajadores. Eso habla de una historia muy rica del cooperativismo local, que lo diferencia en gran medida de lo que muchas veces, como bien decías, está instalado de que, bueno, el cooperativismo es la cooperativa eléctrica y nada más. Tenemos un sector cooperativo muy diverso, muy amplio, con fuerte crecimiento, con varias cooperativas en proceso de conformación en relación a la construcción. Me parece que hay algo muy interesante que amerita comentar, que además de cooperativas vinculadas al tema de espacio público y de limpieza, hay cooperativas en formación vinculadas a cuidados personales, y también hay una cooperativa en formación que está desarrollando equipamiento de calentamiento de agua con energía solar. Es decir, que lo que vemos es un nivel de diversidad en las actividades del sector que hace que no es, bueno, esto que bien decías, ¿no? Esto utópico que, bueno, que en cierto sector que como el mercado no da para hacer una empresa, hacemos una cooperativa entre 4 o 5 y bueno,
es por amor al arte. No, claramente hay mucha gente que vive, que trabaja en el marco de una organización y una forma de asociación cooperativa que realmente redunda en su calidad de vida, su sustento de vida y en una forma alternativa de vincularse con la economía en general. Daniel Lanzón, como siempre, a ver, pará, subsecretario, no la anoté, subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Luján. Un gran abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a toda la audiencia.